Hola, ¿cómo estás? ¿Te preparaste? Me imagino que te habrás puesto zapatillas y un equipo deportivo porque hoy te voy a invitar a caminar. Así que vas a necesitar una botellita de agua y todo el equipo y salgamos a caminar. ¿Sabes por qué? Porque hoy el mensaje se llama De camino a la ciudad. Para ello vamos a comenzar leyendo un pasaje de la Biblia, un pasaje que está en un libro profético, en un libro de las revelaciones, que revela el futuro. Y es el libro que escribió el apóstol Juan cuando se le reveló ese futuro, y es el libro de Apocalipsis. Vamos a buscar allí en el capítulo, primero antes de ir a Apocalipsis, vamos a buscar otro libro y después sí vamos al libro de Apocalipsis. Y vamos a buscar Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 13. Lo tenés ahí, Hebreos 11, 13. Y la palabra de Dios dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Está hablando de un grupo de hombres de fe, porque la vida con Dios es una vida de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, como lo dice en Hebreos 11:6. Y dice que había un grupo de hombres que, al igual que yo, y tal vez al igual que vos, caminaban por fe puesta en la palabra de Dios y en una promesa. Un grupo de hombres que peregrinaban en esta tierra. Dice que eran extranjeros y peregrinos. Y que este grupo de hombres y mujeres también, por supuesto, que este grupo de hombres y mujeres habían decidido, habían tomado la firme decisión de no poner su sitio, su tienda, o de no establecerse en este mundo. Qué extraño, ¿verdad? Habían decidido peregrinar sobre la tierra y no quisieron tener nada estable en este mundo. Por eso que la fe es importante para poder caminar con Dios. Y ellos iban de camino, ellos eran peregrinos. Y la fe tiene que ver con eso. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, aquí tenemos este grupo de hombres y mujeres que tomaron una decisión: peregrinar sobre la tierra. Ahora, ¿cuál fue ese fundamento? ¿Cuál fue lo que a ellos los llevó a tomar esa decisión? Y bueno, seguimos leyendo, dice Hebreos 11:14, ¿por qué causa estos hombres y mujeres desearon seguir peregrinando sobre la tierra sin establecerse en ningún lugar permanente? Dice Hebreos 11:14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Es decir que la característica de estos seres o estos creyentes eran que habían basado su vida en una promesa. Y fundamentados en esa promesa, ellos salieron a peregrinar la tierra. Y ellos decidieron nunca volver, sino seguir peregrinando, siendo extranjeros. Ahora dicen que ellos, ¿por qué causa no deseaban quedarse en esta tierra? Y lo dice el versículo 16. Dice, pero anhelaban una mejor.
Dice, esto es celestial, una patria celestial. Dice, seguimos leyendo, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué será? Porque les ha preparado una ciudad. Así que encontramos la razón por la cual había peregrinos y extranjeros que no deseaban tener una estabilidad en este mundo. Y vos tal vez habrás oído la historia de Abraham, cuando él vivía allí, en ese lugar donde inició toda la civilización humana, que era en la Mesopotamia, allí en Ur de los Caldeos, en la tierra de Babilonia, toda esa zona. Allí es donde inició la civilización del mundo. Bueno, desde allí tenía Abraham riquezas, tenía su casa y él vivía allí, tenía su patria. Pero un día Dios lo llamó y todos conocemos que Dios lo llamó para ir a otra tierra, lo llamó para salir. Ni siquiera Dios le dijo dónde lo iba a llevar. Después lo lleva a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida para el pueblo de Israel. Pero ¿sabes una cosa? Abraham no quiso esa tierra. Y así le enseñó a Jacob y le enseñó a su hijo Isaac y a Isaac a su hijo Jacob. Es decir, que toda esa generación tenía ese mismo sentir. No querían la tierra prometida. Vos decís, epa, pero ¿cómo puede ser? No, porque lo dice justamente la Escritura. Ellos no querían nada estable en este mundo, ni aún la tierra prometida de Canaán, a la cual Dios llevó a la nación de Israel. Dice Hebreos, capítulo 11, versículos 8 en adelante, dice, vamos a leer Hebreos 11 del 8 al 10. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dice, salió sin saber a dónde iba, solo escuchó la voz de Dios y eso fue suficiente. Y qué importante es que cuando uno escucha la voz de Dios sea suficiente para cambiar de vida, para cambiar de patria, para cambiar de ciudad. Dice el versículo 9 de Hebreos 11, por la fe habitó como extranjero, ¿a dónde? En la tierra prometida, como en tierra ajena. Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, que ellos ni aún deseaban la tierra prometida en este mundo. Ellos querían otra tierra, otra patria, otra ciudad. Y acá lo dice, que la razón por la cual no quisieron establecerse eternamente en la tierra prometida es porque el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, que Dios les prometió a ellos una patria, les prometió una ciudad. Y como leímos al comenzar, era la patria celestial donde había una ciudad, la ciudad celestial. Ahora, ¿por qué causa ellos anhelaban esa ciudad? Y bueno, debemos pensar primeramente quién la diseñó a esa ciudad. Y dice que el que la diseñó fue Dios, fue el arquitecto. Ahora, un arquitecto hace un diseño que está en su mente y luego contrata a aquellos que levantarán toda esa obra que el arquitecto en su mente la pensó. Pero no siempre coincide lo que los constructores hacen con lo que el arquitecto pensó. Entonces dice Dios, yo voy a diseñar esta ciudad y luego me voy a poner el overol y voy a construirla yo mismo para que el modelo sea tal cual lo pensé. Qué interesante. Dice, vuelvo a leer Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios la diseñó. Y no solo eso, Dios diseñó una ciudad perfecta en los cielos, sino que también la diseñó y la
preparó para que fuese habitada. Por eso leímos allí, ¿te acordás? Cuando leímos en el versículo 16, Hebreos 11, 16, al final dice, porque les ha preparado una ciudad. La preparó para que fuera habitada. Por lo tanto, esta serie de hombres y mujeres nunca desearon una tierra o establecerse en este mundo. Y ellos salieron a caminar, comenzaron a caminar y siguieron de camino a la ciudad. Ahora, ¿qué tan importante será esta ciudad? Que ellos no deseaban nada de este mundo, con las maravillas que hay en este mundo. Pero sin embargo ellos dijeron, no, en este mundo no. Caminamos, vamos de camino a esa ciudad. Ahora, ¿cómo ellos supieron lo que era esa ciudad? Y bueno, nosotros hoy tenemos un testigo ocular que vio esa ciudad. Y es como te decía al principio del mensaje, lo dejó escrito, lo escribió allí en el libro de las revelaciones donde se reveló el futuro. Y dice que este testigo ocular, dice que se llamó Juan, el escritor de Apocalipsis, dice que él vio esa ciudad y nos dejó asentado allí para que nosotros también vayamos de camino a esa ciudad y no deseemos establecernos en este mundo que un día perecerá. Por lo tanto, ahora sí, nos trasladamos al libro de Apocalipsis para que este testigo nos cuente cómo es esa ciudad. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, dice el testigo así. Dice Apocalipsis 21, 2, y yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Qué maravilloso es pensar que alguien nos dejó un testimonio para que nosotros también podamos cambiar de mirada, de mirar las cosas de este mundo a comenzar a mirar que allá en los cielos hay una ciudad y nosotros necesitamos ir de camino a esa ciudad. Como van todos estos extranjeros y peregrinos que se mueven fundamentados en la fe de una promesa, la promesa de que Dios les ha preparado una ciudad. Así que dice Apocalipsis 21:10, sigue contando el testigo lo que vio. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Dice, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Quiere decir que él fue trasladado en el espíritu. Dios lo llevó para que él pudiera ver el futuro y allí encontrarse con esa majestuosa obra que Dios, el arquitecto y constructor, había preparado. Ahora, ¿cómo describe la ciudad? Y bueno, cuando vos lees Apocalipsis 21, es extenso, podés leerlo pausadamente, tranquilo, vas a ver lo que es esa ciudad. Solamente vamos a dar algunos detalles, pero el escritor, el testigo que nos está contando, no pudo encontrar palabras humanas para describir lo que estaba viendo. Por lo tanto, él va a decir, era como, era semejante a, y tiene que encontrar algo semejante para que nuestra imaginación pueda entender un poquito lo que es esa ciudad, pero no es lo mínimo que él puede decirnos y contarnos, pero es mucho más. Pero él nos contó esto, dice el versículo 11, dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, dice como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Dice que para él era estar observando a esa ciudad, era como ver una piedra preciosísima. Dice que esa piedra era como un cristal. Y dice que ese cristal era como si se pudiese ver una piedra de jaspe.
La piedra de jaspe es de muchos colores, tiene veteados y formas hermosas, y al ser iluminada reflejan un color maravilloso. Dice que es diáfana porque deja pasar la luz y deja mostrar esa luz que sale desde adentro de la ciudad y se puede ver ese fulgor. Pero ¿de dónde sale esa luz? Esa luz sale porque la misma gloria de Dios ilumina esa ciudad. No es luz natural, no es una luz que uno la pudiese diseñar ni producir humanamente. Y dice que Dios allí, simplemente con estar habitando esa ciudad, su resplandor, el resplandor de su gloria, dice que permite que pase a través de esta ciudad y que se pueda ver ese fulgor. Ahora dice, hablando de dónde proviene esa luz, dice el versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Está hablando del Padre que le da ese fulgor, esa gloria que se transmite a través de esa ciudad, y también habla del Hijo. El Hijo de Dios es llamado el Cordero. ¿Te acordás cuando el mismo Juan revela que allí en Juan 1:29 Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando vio a Jesús que venía por allí? Bueno, el escritor que es Juan, que no es Juan el Bautista que vio al Cordero, sino Juan también lo llama el Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero nos habla de aquel ser maravilloso que vino a esta tierra, que es el Hijo de Dios, y fue ofrecido en una cruz como un Cordero, allí en sacrificio por el pecado del mundo. Por eso Él puede habitar esa ciudad, porque Él resucitó y está en esa ciudad y Él la ilumina junto con el Padre. Ahora debemos pensar que como toda joya preciosa, como toda joya hermosa, no puede quedar allí expuesta para que cualquiera pueda entrar en esa ciudad. No cualquiera podrá entrar, porque es como toda piedra preciosa. No la podemos dejar en la calle o sobre un tapial o expuesta así nomás, porque el costo es extraordinario, es impagable. Por lo tanto, esta ciudad también está protegida. Y dice allí Apocalipsis 21, dice el versículo 12. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Es decir, un muro alto, 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, dice, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Es decir, que la ciudad está amurallada. Yo no sé si vos te acordás cuando el hombre que vivía, Adán y Eva, en el paraíso, y caen en pecado, y Dios los expulsa del paraíso. Y dice que Él cerró la entrada al camino, al árbol de la vida en el paraíso. Y dice que Él puso en derredor de ese paraíso, dice que puso querubines con espadas encendidas que se revuelven por todos lados y no dejan entrar a nadie. Dice, allí están protegiéndola. Y bueno, la ciudad también está protegida por los ángeles protectores. Es decir, que no se puede atravesar el muro para entrar en la ciudad, no se puede pasar por las puertas porque están estos seres protegiendo, son los custodios de la ciudad y nadie puede entrar a esa ciudad. Y dice que allí en el versículo 18 nos habla de la calidad del muro que tiene esa ciudad. Dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Esa ciudad que está allí, celestial, cubierta por esos muros, dice que es de oro puro. Una ciudad de oro puro. Ya sé, ni vos ni yo podemos imaginarnos qué significa el oro puro. Ni siquiera un joyero
el mejor joyero del mundo, el que trabaje con las piedras más preciosas, jamás pudo observar lo que es el oro puro. ¿Por qué? Porque la creación fue afectada por causa del pecado y todo lo que está en la naturaleza tiene su impureza. Por eso al oro hay que calentarlo a fuego para darle una cierta temperatura que le quitará las impurezas, pero nunca será oro puro como el oro con el cual el arquitecto y diseñador construyó esa ciudad. Ahora, qué tremendo, ¿verdad? Que dice que la ciudad es de oro puro. Y dice el versículo 21, nos habla de cómo es la calle que lleva a un lugar donde se encuentra el árbol de la vida. Dice, versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas, o sea, no son puertas comunes, son perlas. Y dice, cada una de las puertas era una perla. Es decir, que los muros tienen puertas de perlas. Y dice, y la calle de la ciudad era de oro puro. ¿Te imaginas una calle asfaltada que nosotros dijéramos, viste que a veces andamos por las calles y vemos que el asfalto se deteriora al poquito tiempo de haberlo construido? Bueno, la calle de esta ciudad es de oro puro, es decir que es un oro perfecto. Y entonces la ciudad es de oro, la calle principal allí es de oro. Los muros con los cuales está protegido, si lees del versículo 18 en adelante, ves la calidad de la construcción y los materiales que fueron usados para construirla. Y qué hermoso, con razón estos hombres que pudieron fijar la mirada más allá de lo natural para mirar hacia lo espiritual y decir, yo quiero eso. Yo quiero ir a vivir ahí. ¿Y quién no querría ir a vivir a esa ciudad? Ahora, pensemos que en esa ciudad no van a ir todos a vivir allí. Por eso, solamente algunos viven en esta tierra como extranjeros y peregrinos y están de camino a la ciudad. Dice el versículo 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí entramos en una separación. Muchos van de camino a esa ciudad, pero otros no van a entrar en esa ciudad. Y podríamos decir, bueno, muchos entrarán y el resto va a estar afuera queriendo meterse por algún lado, por saltear las puertas, los muros. No van a estar en derredor de la ciudad. Porque dice allí, Apocalipsis 20:15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir que hay una gran generación que va de camino a la ciudad celestial. Y hay una gran generación que no va a ir de camino, ni va ahora de camino a esa ciudad, ni tampoco irá nunca jamás, sino que van a ser lanzados a un lago que arde con fuego y azufre. Y vos dirás, ¿y cómo hago ahora para tener acceso a esa ciudad? Porque alguien encontró el camino, alguien sabe cómo ir de camino a la ciudad. Y bueno, sí, te puedo decir que sí, que hay una forma de saber cómo ir de camino a esa ciudad. Dice Apocalipsis 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados, felices, y cómo no, felices los que van a entrar en esa ciudad, pero felices ¿quiénes? Los que lavan sus ropas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Habrá que ir a una lavandería, tener siempre la ropa limpia? No, está hablando del corazón. Nuestro corazón está manchado por el pecado, está sucio.
y necesita ser lavado. Y cuando nuestro corazón es lavado, entonces allí recién se puede tener acceso por las puertas de la ciudad y entrar en ella y ver esa majestuosa ciudad que está preparada para ser habitada. Pero solamente para aquellos que lavan sus ropas. Y dice que podrán tener acceso por las puertas de la ciudad. Así que se le abrirá la puerta a aquellos que lavan sus ropas. ¿Y cómo podríamos hacer para que nuestras ropas o nuestro sucio corazón pudiese ser lavado para que podamos entrar a esa ciudad y comenzar a caminar, salir de camino hacia esa ciudad? Podríamos pensar, bueno, tomo detergente, tomo ácido, tomo algún combustible. No, es un lavado espiritual, no es un lavado físico. Es decir, que ningún lavador de la tierra puede lavar el sucio y manchado corazón por el pecado, ni el tuyo ni el mío. Solamente hay una forma de lavar ese sucio corazón. Dice Apocalipsis, allí nos revela este escritor que es Juan, dice Apocalipsis 1, versículos 4 al 6, dice así: Juan, el escritor, el apóstol, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Y ahora escucha, dice así: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, aquel maravilloso Cordero de Dios, puede limpiar un corazón, puede lavar esas ropas y puede dar ese acceso a esa ciudad. Por lo tanto, yo no sé si te acordás, pero los muros, aparte de los ángeles, dice que tienen puertas de perlas. Y la perla se produce cuando en un molusco entra un objeto extraño, que puede ser una suciedad o puede ser una arenita que lastima al molusco. Al sangrar se empieza a formar una especie de perla. Este molusco trata de cubrir esa suciedad o eso que ha entrado y ha causado la herida. Y entonces la cubre y termina formándose una perla. Bueno, el pecado mío y el pecado tuyo produjo en Cristo Jesús una herida con la cual Él tuvo que morir y sangrar en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros le pedimos a Jesús que nos limpie ese sucio corazón con su sangre, lo que va a hacer Él nos va a tomar y nos va a cubrir. Y entonces el Padre no va a ver a un hombre o una mujer pecadora, sino que va a ver una perla preciosa. Por eso las puertas son de perla, porque nos hablan de que para pasar por esas puertas tenemos que ser lavados con la sangre de aquel ser maravilloso que fue herido en la cruz del Calvario. Y esa sangre pagó el precio de nuestros pecados. Y por eso uno puede ser limpiado y puede ser allí registrado en el libro de la vida. Y uno puede quedar asentado y nadie nos va a borrar. Porque cuando un ser va a Cristo para buscar el perdón de sus pecados y lava su corazón con la sangre de Cristo, entonces no se borra ese nombre
y queda allí inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, para tener acceso a esa ciudad necesitamos traspasar la custodia, que es la custodia de los ángeles, permitir que la puerta de perla se abra y luego escuchar la voz del Padre que nos deje entrar a la ciudad. Es todo un protocolo, todo un proceso. Por eso que no puede entrar cualquiera. Ahora, podríamos pensar cómo hago yo para poder entrar entonces. Y dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis 3, 5. Dice así: el que habla es el Señor Jesucristo, que le dice a Juan lo que tiene que escribir. Y le dice así, Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre, y no borraré su nombre del libro de la vida. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, que aquel que ha ido a Cristo le ha pedido que su corazón sea lavado con esa sangre, porque ha reconocido que esa muerte de cruz fue por él. Entonces, si él le ha abierto ese corazón a Jesús y le ha pedido perdón, y le ha pedido que con la sangre lave ese corazón, dice que ahora esa ropa está blanca y está limpia. Y ese ser ahora queda inscrito allí, no se podrá borrar ese nombre del libro de la vida del Cordero. Y dice que cuando lleguemos a ese lugar, cuando lleguemos allí nos encontremos con el ángel allí cubriendo esa puerta, y entonces dice que el ángel no nos va a dejar entrar, pero va a venir con nosotros el que nos lavó y va a decir lo siguiente. Dice al final de Apocalipsis 3:5, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Es decir, que cuando llegamos allí a la ciudad celestial y encontramos al ángel allí, Jesucristo, el que lavó nuestros pecados con su sangre, dirá nuestro nombre y dirá, está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y entonces abrirá esa puerta, la puerta de perla se abrirá, el custodio se va a correr y nosotros vamos a entrar, y cuando nosotros entremos por la ciudad, dice que Jesucristo va a confesarle al Padre nuestro nombre, como herederos de esa ciudad, como que tenemos acceso a esa ciudad. Y entonces, en esta hora, Dios te está hablando y te está llamando. Y hoy no va a bajar una voz del cielo que te va a hablar, sino va a bajar algo mayor. Va a bajar una gran voz del cielo. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. El testigo que vio la ciudad dice, o sea Juan dice, Apocalipsis 21, 3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, la tienda, la habitación, refiriéndose a esa vida con Dios, a esa ciudad celestial donde vamos a vivir. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dice, y Él, Dios, y Él morará, vivirá con ellos. Es decir, que en esa ciudad celestial, Dios mismo vivirá con nosotros. Dice, y ellos, refiriéndose a nosotros, dice, y ellos serán su pueblo. Dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y la gran voz del cielo es que Dios quiere ser tu Dios, que Dios quiere que vayas a esa ciudad, que ya comiences a caminar como lo hicieron Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob, como lo hicieron todos los grandes hombres de Dios, y que comenzaron a caminar cuando supieron de esa ciudad, y salieron de camino a esa ciudad. Y por más que encontraron tierra prometida aquí, dijeron, no, yo quiero esa ciudad. Así que van de camino a esa ciudad. Un montón de
de gente que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Y hoy, al igual que yo, estamos de camino a esa ciudad. La gran voz del cielo es: ve a Jesucristo para que Él te lave tu corazón con esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Porque esa herida fue para lavar ese corazón. Y si vos vas a Cristo y le pedís perdón, Él te va a cubrir. Y entonces cuando el Padre y sus ángeles te vean, te verán como una perla preciosa, la perla de Dios. Y Dios desea que vayas a esa ciudad, que no pienses en establecerte en este mundo, porque este mundo le queda muy poco tiempo. Pero a esa ciudad es eterna, esa ciudad no se termina nunca. ¿Has salido a caminar hacia esa ciudad? ¿Estás inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Has lavado tus ropas? Si eso es así, dice, bienaventurados, felices los que lavan sus ropas y tienen acceso a esa ciudad. Pídele a Jesucristo que te perdone, que no sabías, dile que no sabías de estas cosas. Tú creías que todo es la vida que vemos momentáneamente que nos pasa por encima. Dile que no sabías que hay un Dios que me está esperando en los cielos, que hay un Dios que quiere caminar conmigo. Dile, no sabía, pero ahora lo sé. Ahora esa gran voz del cielo dice, quiero que estés en esa ciudad. Y yo lo creo. Dile, yo creo que tú me vas a llevar a esa ciudad. Y para eso, Jesucristo, te ruego que me laves el corazón de mis pecados con tu sangre y que me dejes allí, inscrito en el libro de la vida. No me borres y dame la salvación del alma. No quiero ir al lago de fuego. No quiero ser lanzado a ese lugar. Quiero entrar a esa ciudad. Dile, Jesucristo, quiero entrar a esa ciudad. Y entonces podremos unirnos con la innumerable cantidad de hombres y mujeres que hoy se consideran, al igual que yo, peregrinos y extranjeros que vamos tras una patria mejor, tras una ciudad, la ciudad de Dios. Vamos a caminar, que Dios te bendiga. Amén.